ha amenazado a Ábalos, a Pedro Sánchez, Santos Cerdán y María Jesús Montero en la televisión? ¿Está diciendo de forma implícita que tiraría de la manta si le dejan caer? Yo creo que es probable que sí. Tú puedes hablar para muchas personas y meter de forma implícita un mensaje que muy pocos van a entender. Y desde luego, Ábalos se garantizó tener su propio altavoz cuando fue cesado como ministro. Rápidamente comenzó a aparecer en tertulias de televisión, lo cual aparentemente no gustó en el partido, y tal vez hizo eso para protegerse las espaldas. Vamos a ver cuáles han sido los últimos movimientos de Ábalos, vamos a contrastarlos con movimientos pasados y decidme vosotros mismos qué opináis. Sánchez deja caer a Ábalos y le veta en las listas del PSOE a las europeas, tú verás. El escándalo en torno a la trama de las mascarillas frustra la aspiración del exministro de ocupar un puesto de salida en la candidatura socialista, pese a que tenía el compromiso informal del propio presidente del gobierno. Convengamos en que es un muy buen puesto de salida. Ser eurodiputado está muy bien remunerado. Y Ábalos había pasado de ser ministro a ser un simple diputado. Entendemos que Sánchez le apartó temporalmente hasta que se enfriara la situación sin pensar que pudiese salir a la luz todo lo que estamos viendo. Continuemos con la información de los últimos días. María Jesús Montero sugiere a José Luis Ábalos que dimita y deje el partido tras el escándalo de corrupción de su mano derecha. Yo sé lo que haría. Pues no dimitió cuando su jefe Griñán se lo llevó calentito con los ERE. Lo que nos interesa es el mensaje que lanza María Jesús Montero en calidad de vicepresidenta a José Luis Ábalos. ¿No? Insisto en que el sumario no lo conocemos, pero parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito al señor Ábalos y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. ¿Y usted dejaría el escaño? Usted sabe lo que yo haría. Independientemente de la hipocresía de María Jesús Montero, que en una situación parecida no dimitió, vemos que le ha marcado la puerta de salida, le ha indicado dónde está. Y es que además en la misma dirección fue Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que iba al cumpleaños de Ábalos con Begoña, organizado por Aldama, el empresario detenido, y por Koldo. Los que no sabían nada aunque ocultaban informes y destruyeron documentos del Ministerio de Transportes después de que Ábalos se fuera. Vamos ahora con la respuesta de Ábalos. Luego nos iremos al pasado de Ábalos, que era un peso pesado dentro del círculo de Pedro Sánchez hasta que apareció Santos Cerdán. José Luis Ábalos ataca a la ministra de Hacienda María Jesús Montero y relativiza el caso Koldo. Tremendamente la atención que quienes están presionando llevan a sus espaldas situaciones o hechos peores que este mismo. Los ERE de Andalucía, cuando el Partido Socialista se quedó con el dinero de los parados. Javier de la Mata llega a una conclusión parecida a la que llego yo. Es un aviso a navegantes. Esta entrevista es el aviso a navegantes de Ábalos, es su seguro de vida. Como yo caiga, vosotros caéis conmigo. No me toquéis las narices que tiro de la manta. Lo que ha quedado demostrado es que si Ábalos le da la gana ir a los medios de comunicación, puede ir. De momento. Pero queda claro que en cuanto le cesaron de ministro, rápidamente buscó sus propios altavoces ajenos a los del partido. Luego hay otro detalle que me ha llamado la atención. De repente ha aparecido un trending topic que es Ábalos se queda. De aquí entendemos que tiene cierta capacidad de influir también en las redes sociales. Antes de decidir dimitir, aclaro que hoy solo soy diputado. Yo no estoy imputado en ninguna causa, yo no formo parte de la querella. ¿Por qué tengo que dejar el acta? Yo no estoy imputado, Ábalos se queda. Entonces hace falta ser ministro para que te puedan acusar de algo. Y cuidado que tendrá que actuar la justicia y tendrá que haber una sentencia. Pero el argumento es absurdo. Si eres diputado sí puedes hacer lo que te dé la gana. Yo te pido que no te rindas, Ábalos mecos, somos muchos los que estamos contigo, Ábalos se queda. Esto es llamativo. Se presenta en La Sexta para avisar hasta dónde es capaz de llegar y que no tiene miedo a nada, no se esconde ni desaparece, lo que hace es decir, cuidadito conmigo, compañeros del PSOE, no me enfaden por su bien, aquí hay mucha suciedad por salir. Pero esto otro también ha estado bastante interesante. Ábalos reconoce que todos los asesores de Sánchez están metidos en los consejos de administración de empresas públicas. Acaba en consejo de administración de empresas públicas. Todos los asesores estaban. Sí, esto es habitual, es normal. Todos, sí. Dice usted que esto es normal. Eso es lo normal, ya también se ha magnificado, que si tenía, hombre. ¿Esto es para defenderse él? ¿O de forma implícita está diciendo los demás también tenéis mierda en las espaldas?
que con lo que hemos visto ya podría quedar bastante claro que es un aviso a navegantes de que no le dejen caer. Porque lo que está claro es que Sánchez se ha lavado las manos y ha dicho para ti el marrón. Pero vamos a ver ahora de dónde viene Ábalos y cuáles fueron sus movimientos pasados para que entendamos por qué sí que es bastante probable que esto no sea un mensaje para los que vieron la entrevista, sino un mensaje para los que tienen en su mano dejarle caer u ofrecerle algo, como irse de eurodiputado, o tenerle un par de años en la nevera y luego ponerlo en algún puesto bien remunerado, porque creo que hay antecedentes bastante interesantes. El panorama ahora mismo es que el PSOE está protegiendo a Santos Cerdán y deja solo a Ábalos. Están intentando hacer una especie de cortafuego para proteger a Ángel Víctor Torres, Armengol, Santos Cerdán, etc. En primera instancia el marrón para Koldo, cuando era imposible de tapar que se lo coma también Ábalos. Pero ¿quién metió a Koldo en el entorno de Pedro Sánchez? Las 2 noches en las que Koldo durmió custodiando los avales de Pedro Sánchez. Solo con el titular podríamos pensar que Ábalos le encargó a Koldo que vigilase los avales de Pedro Sánchez. Que con el antecedente de las urnas detrás de las cortinas cualquiera podría pensar que eran avales falsos. A estas alturas de la película nos sorprendería. Pues no fue Ábalos, fue Santos Cerdán. A principio de mayo, un diputado de Navarra se presentó con un tipo mastodóntico. Su principal misión sería la de ejercer de seguridad del equipo de Pedro Sánchez. Ese día, Santos Cerdán les presentó a Koldo García y les anunció que se encargaría de custodiar los avales que estaban recogiendo. La historia es más larga, estuvieron en el Marqués de Riscal, estuvo allí Koldo, con Ábalos, Sánchez... Tened en cuenta que en aquel momento quien tenía el poder dentro del PSOE era Susana, no Pedro. Entendemos que en aquel núcleo duro del sanchismo para hacerse con el control del PSOE estaban Sánchez, Santos Cerdán, Adriana Lastra, Koldo y Ábalos. Lo digo porque ahora parece que nadie conocía a Koldo, pero es que lo divertido del caso es la guerra que se abrió entre Ábalos y Santos Cerdán. Koldo era la mano derecha de Santos Cerdán y sin embargo Ábalos, que temía que Santos Cerdán le llegara a disputar el poder que tenía en el núcleo de Sánchez, le arrebató la confianza de su mano derecha, le quitó a Koldo. Pero Koldo estaba en el equipo de Cerdán, no en el de Ábalos. Y Sánchez ya conocía a Koldo. Recordad que le llamaba gigante de la militancia y todas esas tonterías. ¿Para qué le quitó a su mano derecha? Ábalos le quitó a su mano derecha para poder maniobrar contra Santos Cerdán. ¿Y cómo maniobraba contra Santos Cerdán? Pues si estamos en lo correcto, con información sobre él que el propio Koldo le facilitaba y que Ábalos facilitaba a su vez a los medios de comunicación. Recordad que el mensaje que está transmitiendo Ábalos acudiendo al programa de Risto y acudiendo a La Sexta es de que puede ir a los medios si él quiere, independientemente de lo que opine la ejecutiva del PSOE. Ábalos pone el foco en Santos Cerdán, solo dejará el escaño si el PSOE lo pide por la vía orgánica y... De burlada la filtración, así fue la guerra entre Cerdán y Ábalos cuando Koldo cambió de bando. Santos Cerdán estuvo 10 días ingresado en la clínica de Navarra. Su hospitalización creó polémica por tratarse del centro sanitario privado más conocido del país. La filtración del caso se atribuyó a Koldo García. Aquel episodio marcó el inicio de la guerra que enfrentó a Cerdán con José Luis Ábalos por el poder territorial del PSOE y Koldo, que como es sabido venía de Navarra y de la mano de Cerdán, traicionó a su valedor y se pasó con armas y bagajes al bando de quien le había dado todo en el ministerio, Ábalos. Cerdán se llevó a Onjetas a Madrid y él, Koldo, hizo lo único que sabe hacer, chupar la sangre del prójimo, y en el mitin de burlada, Cerdán se significó por su apoyo a Sánchez cuando todo el aparato del PSOE se puso al servicio de Susana y Ábalos, como veterano diputado, también. Cerdán presentó a Koldo y Ábalos y parece ser que entre los dos maniobraron y en primera instancia sí les salió bien. Ábalos ascendió a ministro, encima en el Ministerio de Transporte, uno de los ministerios que más viajes te permite hacer y con mayor presupuesto porque te permite manejar las infraestructuras, y Cerdán no ha conseguido un puesto de relevancia hasta hace relativamente poco. Queda claro que al principio de la contienda Ábalos ganó y que ahora es Cerdán quien tiene la sartén por el mango. Situación que puede revertirse si Ábalos se va de la lengua. El choque entre Cerdán y Ábalos se hizo tan evidente que ninguno lo ocultaba. Koldo tomó partido por Ábalos y del entorno de Koldo, dicen en el PSOE, salió la información de la clínica privada de Navarra de Cerdán. Si en aquel momento emplearon la información del hospital para hacerle daño a un rival dentro del partido como era Cerdán, no sería sorprendente que ahora, con la misma estrategia, acudir a los medios de comunicación, vuelvan a hacer daño. El mensaje velado sería: si yo caigo, os arrastro a todos en mi caída.
Que ojalá esté en lo cierto y esto sea lo que está pasando. Ojalá tire de la manta y diga todo lo que sabe. Aunque lo haga por un interés egoísta, el servicio que le haría al país sería impagable. Porque el pretender a estas alturas de la película hacernos creer que nadie sabía nada y que era cosa de Koldo, hombre, que han ocultado informes como en Canarias Ángel Víctor Torres, que ella metió la empresa en el contrato de los 1.500 millones. Ella dictó una orden para que un funcionario incluyera al proveedor de Ábalos en el contrato. Es más, mirad esto otro. Illa dio prioridad al proveedor de Ábalos pese a vender las mascarillas 6 veces más caras. Las empresas que quedaron fuera estaban ofertando mascarillas a 40 céntimos. Empresas que recibieron una puntuación inferior a la licitación ofrecían el mismo tipo a un precio de 0,41 euros por cada mascarilla. Y eligieron a la empresa de la que presuntamente se llevaban comisiones cuando ofrecía las mascarillas a 1,13, al margen de lo que vimos después de que en unos casos no se entregaron o que eran de mala calidad. Eso de que no sabían nada no se lo creía nadie. Pero llama la atención la cara dura de Ábalos para ir a los medios a decir lo que está diciendo, y más llama la atención lo que se puede interpretar entre líneas. No obstante, yo imagino que Sánchez, que entre sus múltiples defectos no está el de ser tonto, se reunirá con Ábalos, le dirá que no dé mucho por saco y le ofrecerá algo. Algo lo suficientemente suculento como para que se calle la boca y no dé más por saco. Veremos en qué acaba todo esto, pero no pinta nada bien para el PSOE y esperemos que de una puñetera vez en este país entendamos que esas siglas no pertenecen a un partido, sino a una mafia. Lince TV, política y noticias.